Y se acuerdan cuando comenzamos el programa, les dijimos que el aislamiento preventivo, la cuarentena venía para largo y que por eso íbamos a hablar con el doctor Diego Bernardini para que nos dé algunos consejos, algunos tips y también que nos aclare un poco, Diego, a ver, ¿qué porcentaje de adultos mayores está realizando la cuarentena en su casa y qué porcentaje es el que se estima que la está realizando en geriátricos o en residencias para adultos mayores? Es muy interesante la pregunta, porque generalmente cuando esto se le suele preguntar a las personas, piensan que el porcentaje es muy elevado. En Argentina apenas llega al 2% de la población de mayores de 60 a 65 años. Pensemos que los últimos datos que tenemos nos están hablando de algo más de 85.000 personas viviendo en residencias de larga estancia, en residencias de personas mayores, de las cuales el 70% son mujeres. Y lo que sí es grave es que todavía tenemos un número considerable de este tipo de instituciones que están o en procesos de habilitación o inclusive trabajando en la clandestinidad. Entonces, a mí me parece que estos números, los que nos tienen que mostrar, primero que son números digamos, menores respecto, por ejemplo, de otros países. En España, aproximadamente el 4% de la población de mayores está en residencias, en Estados Unidos el 5%, en los países nórdicos un poquito más. Pero esto, como te decía, nos tiene que mostrar o nos tiene que hacer cambiar la idea de que las personas mayores son dependientes. Las personas mayores viven en sus propios hogares, viven en sus barrios, en nuestra propia comunidad. Y te doy un dato más. El 20% de estas personas mayores, que son en Argentina algo más de 1 millón de personas, viven solas, viven de manera, digamos, independiente, autónoma, solas. Tenemos un 30% de personas mayores que viven con su pareja, compañero, compañera de toda la vida, y tenemos la mitad, un 50% de ese universo de personas mayores en Argentina que viven en los hogares intergeneracionales, o sea, compartiendo un hogar, un techo, con hijos, con nietos o con otros familiares. Con lo cual la mayoría de los adultos mayores está realizando la cuarentena no en un geriátrico, sino en su propia casa. Y sabiendo esto, y sabiendo que viene para varios días más, varias semanas más, inclusive, esta cuarentena y este cuidado para el adulto mayor, ¿qué consejos les podemos dar? ¿Qué tips? ¿Qué rutinas dicen muchos? Y otros llaman agendas. Correcto. Mira, primero las recomendaciones que tenemos que dar son recomendaciones que tienen que ir con un carácter, digamos, recomendatorio, con un carácter preventivo, colaborativo, donde no haya nada de esto impuesto. Lo mejor que podemos hacer es intentar mantener una agenda de actividades, y yo la llamaría más agenda que rutina, porque a veces la rutina tiene esa connotación aburrida, negativa y pesada. Y es muy importante porque vos fíjate que de alguna forma el confinamiento nos está afectando a todos. En mayor o en menor medida ya llevamos prácticamente más de 6, 7 semanas y esto trae consecuencias. La mejor forma de paliar estas consecuencias es lo que vos mencionaste, una agenda de actividades donde se respete, por ejemplo, horarios de ingestas, horarios de comida. Esto es muy importante en las personas mayores porque generalmente esos horarios de desayuno, de almuerzo, de cena, de colaciones, va relacionado a las prescripciones médicas, a los horarios en los cuales las personas mayores deben tomar esos medicamentos. Sabemos también que hay que mantener horarios de descanso, y esto es importante porque en confinamiento vemos más televisión, escuchamos más radio, estamos más tiempo en los sillones, en los sofás, y esto puede hacer que hagamos la famosa cabeceada, la famosa siestita de 10. Claro. Que en las personas mayores es importante, porque las personas mayores suelen dormir menos cantidad de horas a la noche, tienen un sueño más superficial, y la verdad me ha pasado, ya hijos o familiares de pacientes que dicen, mi padre o mi madre se duerme más tarde, por favor deme alguna medicación, alguna pastilla para que se duerma, y esto no puede ser. Claro, se puede evitar la medicación en ese aspecto. Exacto, por eso mantener esos horarios son importantes. Y te doy 2 elementos más para esa agenda. La primera, un cierto grado de actividad física. Caminar, movernos. Hoy tenemos en la radio, en la televisión, por plataformas digitales, muchos tutoriales o videos que nos muestran cómo hacer ejercicios para mantener cierta actividad. Y la otra es el diálogo. Es importante que mantengamos una agenda de comunicación, porque el aislamiento físico no tiene por qué ser aislamiento social.
Una cosa es la distancia de algo que es muy importante, del contacto físico, los abrazos, los besos con los familiares, con los seres queridos, pero otra cosa es la falta de comunicación. Y esto es muy importante. No subestimar, ¿no?, al adulto mayor. Puede manejar perfectamente si uno le enseña a la computadora, el celular, hacer videollamadas, tener un contacto con el otro. Por supuesto, mira, las personas mayores, y vos lo sabés muy bien, es un mundo tan diverso que es imposible meter, como se suele decir, en la misma bolsa a personas de 60, de 70, de 80 y de 90 años. Y uno de los errores que suelen ocurrir cuando se emiten políticas públicas, recomendaciones o normas de comportamiento, es vulnerar los derechos de esas personas mayores, es pensarlos pasivos, sin iniciativa, y como lo decíamos al principio, que una persona viva en su propia casa, viva en la comunidad, significa que tiene independencia, autonomía y por sobre todas las cosas que tiene derechos, como tenés vos, como tengo yo, y que nos gustaría que nos sean respetados hasta el último día de nuestras vidas. Y por eso no imponer, ¿no? No imponer medidas, no imponer costumbres, no imponer una agenda, que ellos tomen la decisión. Exacto, ese es el punto que vos estás marcando y que es más relevante de cara a toda esta situación. Tenemos que tomar decisiones negociadas, colaborativas, donde en definitiva lo que estamos haciendo es intentar cuidar a las personas mayores, pero para cuidar a las personas mayores es importante conocerlos, porque estamos cuidando vidas, no estamos cuidando un señor o una señora, es un señor o una señora con una vida, con una trayectoria, con sentimientos, con afectos. Entonces, esto es fundamental, intentar buscar negociar. Las personas mayores saben de qué se trata el riesgo de vivir y saben cuidarse. Y ellos mismos son quienes deben tomar en definitiva la última decisión. Muchísimas gracias, Diego, por los consejos, por los tips. Gracias. Bueno, y ya